El empresario arruinado y su pequeña hija llegaron a un viejo faro abandonado, y lo que descubrieron allí cambió todo en la lluvia. Caía como si el cielo quisiera borrar del mapa la pequeña carretera costera. El viento golpeaba la camioneta destartalada que había sido el único bien que le quedaba a Esteban después de perder su empresa, su casa y cualquier resto de estabilidad. A su lado, dormida con la cabeza apoyada en una mochila vieja, estaba Lucía, su hija de 8 años. Su respiración suave era lo único que le recordaba a Esteban que aún quedaba algo por lo cual luchar. Llevaban horas conduciendo sin rumbo, huyendo de un pasado que se había hecho demasiado pesado para cargar. Cuando las montañas se abrieron dejando ver el mar, una neblina espesa cubría todo, haciendo que la línea entre el agua y el cielo desapareciera. En medio de la bruma, sobre una punta rocosa, se alzaba un faro antiguo, alto, descascarado, casi olvidado por el tiempo. Esteban frenó la camioneta. No había plan, no había destino, solo un instinto desesperado que decían aquí, por ahora, basta. Lucía abrió los ojos con un parpadeo lento. ¿Dónde estamos, papá? En un lugar donde podremos descansar un poco, respondió él, sin estar seguro de sus propias palabras. Avanzaron a pie, escuchando el rugido del mar golpeando con furia las rocas. El faro parecía mirarlos desde arriba, como un gigante cansado que había visto demasiadas historias. Cuando llegaron a la puerta principal, Esteban empujó con cuidado. La madera cedió, dejando escapar un chirrido que resonó en todo el interior. El olor a humedad y sal los envolvió. La base del faro era amplia, con una vieja mesa cubierta de polvo, algunos cajones abiertos y objetos marinos oxidados. Lucía entró sin miedo, observando todo con esa curiosidad que solo los niños conservan incluso en tiempos difíciles. Papá, parece de película, susurró, maravillada. Esteban sonrió débilmente. Tal vez estaba roto, pero aún podía ofrecerle un instante de magia. Exploraron el interior con linternas que encontraron en la mochila. Subieron por las escaleras en espiral que llevaban a la parte alta. El sonido del viento se intensificaba a medida que subían, soplando a través de grietas en las paredes como si el faro respirara. Cuando llegaron al cuarto superior, encontraron una sorpresa inesperada. Había una cama vieja, una mesa pequeña y una ventana circular que daba al océano. No era cómodo ni seguro, pero era un refugio. ¡Papá!, dijo Lucía, señalando la ventana en Miran. Esteban se acercó. En el mar, entre la niebla, luces amarillas aparecían y desaparecían, como si flotaran sin forma. No eran barcos, no eran reflejos, parecían moverse con intención. Debe ser el reflejo del pueblo, mintió él, aunque sabía que no había ningún pueblo en kilómetros. Durante las primeras horas, intentaron acomodarse. Lucía encontró una caja con cartas antiguas, escritas a mano, en tinta azul desvanecida. No había nombres, solo iniciales, fechas que iban desde 1950 hasta 1987. Todas hablaban de naufragio, tormentas y un guardián del faro que vigilaba cada noche sin falta. A medida que las leían, el faro parecía susurrar, como si recordara su propia historia. Esa noche, cuando Esteban creía que por fin podría descansar un poco mientras su hija dormía, escuchó pasos arriba, en la linterna del faro. Pasos lentos en firmeza antigua. Miró hacia la escalera Nadan, pero el ruido seguían tac, tac, tac. Tomó la linterna y subió con cautela. Cuando llegó al tope, la habitación circular estaba vacía. El vidrio estaba empañado y en el centro había algo que no estaba antes. Una linterna metálica antigua perfectamente pulida. Lucía apareció detrás de él sin que la escuchara papá. Esa linterna no estaba allí, ¿verdad? Esteban no respondió. Algo dentro de él quería creer que era una ilusión, pero en el fondo sabía que no lo era. Esa linterna parecía esperar. Cuando Lucía la tocó, un pulso de luz recorrió todo el faro. La niebla afuera se movió como si algo grande hubiera pasado entre ella. Las luces amarillas en el mar se acercaron un poco más. Esa noche no durmieron. A la mañana siguiente, el faro parecía distinto, más cálido, más vivo. La mesa del nivel inferior ahora tenía objetos ordenados que no habían visto antes. A un cuaderno, una pequeña brújula, una taza limpia, una manta doblada. Esteban empezó a sentir un temor extraño. No era un peligro físico. Era la sensación de que alguien o algo estaba ayudándolos. En la tarde, mientras Lucía dormía recostada en la manta nueva, Esteban salió a caminar por la costa. Encontró los restos de un muelle antiguo y al final una campana oxidada que parecía haber sido parte de un sistema de aviso para barco. Al tocarla, el sonido reverberó con un eco profundo, casi triste, y entonces vio algo entre las rocas un baúl pequeño, de metal,
cubierto de algas. Lo arrastró como pudo hasta el faro. Cuando lo abrió, encontró dentro mapas marinos, fotografías en blanco y negro y un cuaderno con un nombre grabado: Antonio Rivera, guardián del faro de San Célido. Las primeras páginas hablaban de tormentas, de barcos que se perdían en la costa y de la responsabilidad del guardián de mantener la luz encendida. Pero las últimas entradas eran inquietantes. Hablaban de luces extrañas en el mar, de voces que el viento traía y de algo llamado los que regresan con la niebla. Esa noche, las luces en el mar se acercaron tanto que Esteban pudo ver sus formas. Eran como figuras humanas iluminadas desde dentro, moviéndose sobre la superficie del agua sin hundirse. Avanzaban lentamente hacia la costa. Lucía lo vio también. «Papá, ¿son personas?» Esteban la abrazó fuerte. «Sea lo que sea, no nos hará daño. Estamos juntos». Pero una figura distinta, más alta que las demás, se detuvo justo frente al faro, mirando hacia ellos. Su luz era más intensa, casi dorada. Lucía sintió que la figura la llamaba sin palabras, como una especie de invitación. Antes de que pudiera acercarse a la puerta, Esteban la sujetó. «No, Lucía, no sabemos qué es». Entonces, la figura levantó un brazo y señaló hacia el interior del faro, más específicamente hacia la linterna metálica que había aparecido en la parte superior. La luz del ser y la linterna parecían vibrar en la misma frecuencia, como si estuvieran conectadas. De pronto, la linterna comenzó a brillar sola, repartiendo haces de luz que no se comportaban como luz normal. No iluminaban objetos, revelaban memorias, proyectaban imágenes en el aire de manera suave y silenciosa. Lucía vio un barco antiguo hundiéndose. Esteban vio un hombre solo, encendiendo la lámpara del faro bajo la lluvia. Ambos vieron una sombra grande que emergía del agua y se llevaba a alguien hacia la profundidad. Las figuras en el mar comenzaron a desvanecerse con la primera luz del amanecer, como si la noche fuese su único refugio. Al día siguiente, Esteban comprendió que el faro no era simplemente un lugar para esconderse. Era un punto de encuentro entre la memoria y el olvido, entre lo que la gente recuerda y lo que el mar nunca devuelve por completo. El cuaderno del guardián contaba la última pieza en el faro. Había sido abandonado cuando el guardián desapareció sin dejar rastro. Su última entrada decía: sí, alguna vez alguien llega aquí, cuida de la luz. Ella no pertenece a este mundo, pero nos protege de lo que sí pertenece al mar. A los días siguientes fueron un equilibrio entre el miedo y la paz. Asombros, sonidos inexplicables, pasos nocturnos, objetos que aparecían donde no estaban. Pero también calor cuando hacía frío, comida cuando parecía imposible encontrar algo, y un silencio que no asfixiaba, sino que consolaba. El faro los cuidaba, pero también esperaba algo a cambio. Y una noche, cuando la neblina era tan densa que casi podía tocarse, la figura dorada regresó. Esta vez estaba a pocos metros de la entrada. Lucía bajó las escaleras sin miedo, como si supiera que había llegado el momento. Esteban sintió el corazón apretarse, pero no impidió que su hija se acercara. Algo dentro de él decía que aquel ser no venía a llevársela, sino a devolverles algo que habían perdido. La figura extendió la mano. En ella había un objeto pequeño, metálico, con forma de llave antigua. Lucía la tomó con delicadeza. La luz del ser se intensificó un instante y luego se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. La llave tenía una inscripción diminuta: para quien cuide la luz esa noche. La linterna del faro se encendió sola, iluminando el mar con una luz que parecía atravesar el tiempo. Esteban entendió que el faro no quería un guardián, quería una familia. Y por primera vez en mucho tiempo, él sintió que tenía un hogar otra vez.